Soy María Navarro y soy nieta de José, por parte de padre, de José Navarro Ángel y de Ana Lladró Sena. Yo empiezo a querer saber sobre mi historia personal porque en un momento de mi vida me doy cuenta que no he visto una foto de mi abuelo nunca. No he sabido nunca qué le ha pasado. No lo supe. Entonces preguntaba a la familia y en mi familia pues mi abuelo se había muerto, pero no sabíamos nada, no se hablaba, no comentaban. Yo tenía esa inquietud y esa inquietud que se traducía un poco también en pena y en esa desinformación que te inquieta y que te crea tensión también por no saber. Pero el silencio está tan arraigado en nuestras familias, un silencio de protección, pero también un silencio doloroso, que cuando preguntaba, pues nos comentaban que de esto no se habla. Entonces llevas una pena ahí escondida, una pena que vas arrastrando, que te va... esas preguntas te asaltan de vez en cuando, pero está ahí como escondido hasta que un día ya piensas que quieres saber, que no puedes más y empiezas a intentar mover hilos. Yo en mis pensamientos era, como él fue miembro del Comité Republicano de Picaña, pensaba, pues iré al Ayuntamiento de Picaña, preguntaré, buscaré actas, buscaré archivos, en fin, no sabía mucho, no sabía el camino por donde empezar. Pero aquí al País Valencià, más o menos en 2018, yo soy consciente y me entero que hay un movimiento memorialista muy importante, que en ese momento se empezaba a hablar de fosas de Paterna y se empezaban a abrir fosas tal cual. Entonces pensé, ahora es mi momento, ya no puedo más. Porque hasta ahí mi obsesión era sacarlo de la fosa. Cuando me entero que está en una fosa común en Paterna y que es asesinado, sacarlo de ahí, pero el mecanismo no sabía cuál era y me sentía muy sola. Gracias al movimiento memorialista que decía, empiezo a estructurar mi camino y bueno, pues empiezo a saber qué le ocurrió a mi abuelo, empiezo a destapar. Mi tío materno me regaló el S'afusellaments al País Valencià de Vicent Gabarda, que ahí es donde yo descubro lo que había ocurrido. En ese listado de asesinados de 2.238 víctimas de Paterna se encontraba mi abuelo paterno, José Navarro Ángel, 38 años, fue asesinado, era miembro del Partido Comunista, miembro del Comité Republicano de Picaña y que estaba casado. Esa es la información que yo saqué. A partir de ahí es cuando pensé, aquí tengo que hacer algo, ya no me puedo quedar quieta. El dolor era tan grande que se transformó en acción, en tirar para adelante y es cuando surgió ya la idea de montar una asociación para poder, como habían hecho ya otros compañeros de otras fosas, para poder exhumar. Y ahí es cuando arrancó la idea y por fin la realidad de la Asociación de Víctimas del Franquismo de la Fosa 126 de Paterna, la Fosa de la Terra. Listo. Montamos la asociación y claro, al principio estaba sola. Sí que me pasaron los estatutos de otras fosas, en concreto contacté, que fue el detonante, cuando vi a Santi Vallés en un informativo porque judicializaban su fosa, y ese momento fue en el que yo dije, tengo que contactar con él, tengo que hablar con esta persona y decirle que yo estoy en la misma situación que cuando él empezó. Me dejó sus estatutos, me guiaron para montar la asociación, pero prácticamente estaba sola.
sola era sola, le tuve que decir a mi hermana, necesito una secretaria, una tesorera, vocales y bueno, empezaron a surgir, empezamos a contactar, fue una manera como caída del cielo en ese momento. Me llamó Carmen Gurrillo, me llamó Lidia, yo contacté con familias de Moixent, empezamos a, de repente, yo creo que es lo mismo que me ocurrió a mí, al ver en las noticias, al ver que se hablaba de fosas de Paterna, muchas familias que teníamos ahí escondido y que sabíamos que estaban en una fosa cuando lo descubrimos, pero que estaba ahí todo tapado y paralizado, empezamos a movernos. Y si familias iban a Paterna, preguntaban a arqueólogos, los arqueólogos de Arqueoantro ya les daban mi contacto. En fin, las primeras llamadas recuerdo que fueron súper emotivas. Recuerdo cuando hablé con Carmen o con Lidia, que fue con las primeras, y luego con Charo, con Rosetta, yo me emocionaba e incluso me ponía a llorar de la emoción de pensar, es que tenemos un hilo que nos está conectando porque nuestros abuelos están juntos en una fosa, fueron asesinados juntos, están 80 años allí y ahora nosotras, las nietas, porque la mayoría somos mujeres, estamos contactando y nos estamos meneando. Lo que se quiso invisibilizar y tapar está aquí y nosotras vamos a sacarlo y vamos a intentar que esto no quede impune. Entonces monté la asociación pues con toda la burocracia y el tiempo necesario que te exige la administración. Después de varias reparaciones en los estatutos, etcétera, Hacienda, CIF, pues prácticamente al año teníamos la asociación montada y ya hicimos la primera asamblea. En ella fue cuando decidimos que nos íbamos a llamar la Fosa de la Terra, entre otras cosas, porque la 126, que es como nos conocen, es el número fascista que le pusieron los asesinos de los nuestros. Entonces somos la asociación de la Fosa 126 de Paterna, pero quisimos llamarnos la Fosa de la Terra porque la mayoría, 81 personas de la fosa eran labradores. Luego habían muchos jornaleros y era gente humilde. Los arqueólogos cuando han procedido a la exhumación nos lo han dicho. Era gente humilde, la mayoría, porque se nota en la vestimenta que portaban. Casi todos zapatillas de esparto, pantalón y camisa, ropa sencilla. Y todos estamos seguros que lo que hacían era defender su tierra, defender la dignidad de sus familias, los valores democráticos para que todo el mundo tuviera la vida que se merecía. Era gente que quería cambiar el mundo y lo pagaron con su vida porque los asesinaron. Pero lo que decía también a veces es encorajador, no me sale en castellano, pero el pensar, es que nosotras estamos aquí, a vosotros os quisieron hacer desaparecer, pero nosotras estamos aquí y lo vamos a conseguir. De hecho, después de un proceso largo, nuestra fosa ha sido intervenida por la Consellería de Participación, Transparencia y Memoria Democrática, Qualitat Democràtica. El trabajo lo ha hecho el equipo de arqueólogos y arqueólogas, antropólogos, restauradores maravillosos, profesionales, increíbles y personas increíbles también. Han procedido a la exhumación de los nuestros y la fosa en estos momentos está vacía. De la fosa grande se han exhumado 144 cuerpos. En total fueron asesinados en 5 sacas, 27 de agosto, 29 de agosto, 11 de septiembre, 12 de septiembre y 14 de septiembre de 1940, en total 243 personas.
como decía, de la grande se han sacado 144, pero el resto, en el cuadrante izquierdo del cementerio de Paterna, que es donde está nuestra fosa, esperamos encontrar más víctimas. De hecho, ya hay muchas localizadas, identificadas, que pertenecen a las nuestras por el día del asesinato, y otras personas que seguro que identificaremos, ojalá también gracias al banco de ADN, cuando se exhume todo el cuadrante de la izquierda. Nuestra fosa está ya vacía, los cuerpos están fuera, pero la fosa no se ha judicializado, es decir, se han encontrado 144 víctimas, 144 asesinados con evidentes signos de violencia, todos y cada uno de ellos con el tiro de gracia en la cabeza, más de uno con varios. Cuando yo he ido a visitar al Museo de Arqueología a nuestras víctimas, en el momento del estudio antropológico que se le estaba practicando a 2 víctimas, una de ellas tenía 3 tiros de gracia en la cabeza, en su cráneo. Es muy duro ver el sufrimiento y ver cómo terminaron con ellos. Pero es más duro todavía ahora que la justicia no nos haga caso, que no se judicialicen, que no se traten nuestras víctimas como... No se considera un delito de lesa humanidad, es decir, que no hubiera caducado, que no hubiera el tiempo transcurrido no sea óbice para que no se judicialice, y la justicia en este país no se ha dignado ni a venir a visitarlos. Yo me pregunto cómo pueden determinar qué ha ocurrido en esa fosa cuando se ha destapado y se han visto tantas víctimas, si no han venido ni a verlas. La justicia en este país no nos hace caso. Entonces nosotros nos hemos tenido que adherir a la querella argentina, y 12 familias de Paterna también a la querella de Paterna. La querella argentina todavía está pendiente. Somos conscientes que tienen centenares y centenares de expedientes españoles, por desgracia. Es vergonzoso que esto ocurra, pero es la realidad en la que nos hemos encontrado. Entonces, y la querella de Paterna ha sido recurrida varias veces, ha pasado por diferentes estamentos judiciales, sigue siendo recurrida. Entonces, lo que haremos, pues como aquí nos siguen sin escuchar, pues nos iremos a Naciones Unidas o donde haga falta. Este camino que empezamos tarde, este camino tan doloroso, esta tragedia que sufrieron nuestras familias, porque no solo la tragedia fue para los asesinados, sino para toda la familia que tenía alrededor, tanto padres y madres, como sus mujeres, como sus hijos, como nosotros. Nuestras vidas no serían las mismas si ellos no hubieran sido asesinados. Nuestras abuelas, las grandes guardianas y heroínas, no hubieran tenido la vida tan dura, tan trágica, tan humillante que tuvieron que vivir. A pesar de ello, criaron a nuestros padres y madres de una manera ejemplar, en la que nos han transmitido muchos valores, respeto, pero nosotros nos hemos cogido a ellos, nos impulsan a continuar y, como decía, a no parar. Iremos donde nos escuchen, porque lo que reclamamos es justicia, que se les reconozcan, que se diga de viva voz en todos los sitios que fueron inocentes, que fue un crimen de Estado y que fue una injusticia. Ellos defendían la legalidad democrática en aquel momento, defendían la república que fue votada por toda la ciudadanía española, incluidas por primera vez las mujeres, que no se nos olvide eso, y los asesinaron. Entonces, ¿cómo podemos parar y callar? Es imposible. Desde la verdad, desde la serenidad que nos otorga el saber que estamos luchando por una verdad y por la justicia que tiene que reparar
no sé, es un sentimiento que tengo encontrado, porque estoy hablando de justicia reparativa, pero yo siempre pienso, ¿qué repara tanto sufrimiento? ¿Cómo pueden reparar lo que sufrió mi abuela? Cientos de mujeres, cuando hablo de mi abuela hablamos de mujeres jóvenes que dejaron viudas sin nada absolutamente, porque no solo le mataron al marido, sino que las privaron de las mínimas garantías de supervivencia. Entonces, eso es irreparable. Lo que sufrieron nuestros padres y madres sigue siendo... se han muerto sin tener una sensación de que se les hacía justicia, de que este Estado les miraba y les pedía perdón, pero la reclamaremos nosotras y nosotros, los nietos y las nietas que estamos aquí. Reparación, justicia, verdad y garantías de no repetición. Eso es lo que estamos reclamando. Ahora. Pues fue muy emocionante una mañana que en la SER escuché el programa de Vidas Enterradas que presentaba y realizó Concha Cejudo sobre Leoncio Badía, el enterrador de Paterna. Había oído hablar algo, pero no en profundidad lo conocía. Estaba muy expectante al programa y estuve una hora sentada sin moverme escuchándolo con una emoción que me embargaba. Cuando terminó el programa tuve la necesidad de ir al cementerio Paterna a visitarlo, a darle las gracias, a hacerle una fotografía y pensé, cada vez que venga a visitar a mi abuelo, tengo que venir a visitarlo a él también, que justo está detrás. Y llamé a mi hermana para decirle, ¿tú te das cuenta que este señor fue el último que tocó a nuestro yayo? Seguro que fue el que lo cogió y lo enterró. Entonces le estaré agradecida infinitamente porque dentro de la tragedia tan terrible y tan grande, que unas manos amigas fueran las que lo cogieran y lo enterraran, pues dentro de la tragedia es un poco, nos alivia un poco el alma. Y en ese momento tuve la necesidad de buscar a Maruja, a su hija, a Maruja Badía, y la encontré. Y bueno, desde ese momento Maruja es parte imprescindible de mi familia y aquí estamos. Luchando como dos hermanas. Sí. Bueno, pues eso es así. Vino a mi casa, se fue primero a Godella porque se equivocó. No, yo no me equivoqué, fue el Google Maps, que me enviaba allí. Nada, bueno, yo soy Maruja Badía, la hija del enterrador de Paterna, Leoncio Badía Navarro. Y bueno, la historia de mi padre es bastante triste. Fue condenado a muerte, tuvo la suerte de que no lo fusilaron, no lo asesinaron como al resto. Pero cuando llegó a casa, pues nadie le daba trabajo porque era un rojo. Entonces se iba a la plaza y los terratenientes decían quién trabajaba y quién no. Y ya mi padre, harto de que no le daban trabajo, se fue a hablar con el alcalde y le dijo, mire, yo tengo que trabajar, yo no voy a robar. Y entonces la famosa frase que le dijo Rochet, tú vas a trabajar, pero ves a enterrar los teos. Y ahí empezó la labor de mi padre. Una labor muy triste, pero que al mismo tiempo pues dio por lo menos a algunas familias o a una mayoría de las familias ayudó y alivió la pena de haber perdido a sus familiares. Y vamos, y esa es la historia. Mi padre, cuando habían sacas, intentaba, si no veía, no sabían los nombres, recortaba las telas, cogía botones, o si sabían los nombres ponía una botellita con el nombre, se la ponía en la nuca o en la axila. Vamos, era un futurista porque él pensaba, bueno, en un tiempo es posible que puedan sacar a estas personas y sepan quiénes son. Como te he contado, la labor de mi padre, pues
afortunadamente hizo suavizar ese dolor en parte por lo que hacía, porque mira, una vez que hubo una saca, había unas familias, unas mujeres que venían y una de las viudas no podía y envió a su hija a averiguar dónde estaban, dónde habían enterrado a su marido. Y envió a su hija de 12 años y le dijo a mi padre que quería saber dónde estaba su padre. Y mi padre le preguntó que quién era tu padre, cómo se llamaba, pero no llevaba el nombre. Entonces le sacó una cesta que mi padre había hecho con todos los recortes de tela y de botones y cualquier cosa que pudiera identificar, y le dijo: mira, cariño, mira a ver si aquí, sabes, encuentras algo de tu padre. Y le dijo: ¿y se acuerdas de mon pare? Bueno, se acuerda de mi padre. Y dice: ¿y tú cómo lo sabes? Dice: usted mira los nudos, esos son las medidas de mis pies y de mis hermanas, que me hacía las alpargatas mi padre en la cárcel. Qué fuerte. Imagínate, y Maruja, también nos comentabas que hay muchas cosas que no solo te has enterado por tu padre, sino por... No, por lo que los familiares, por ejemplo, Amelia es una nieta de un fusilado que yo quiero mucho, y también siempre que me ve me cuenta que gracias a mi padre pues tiene un mechón de pelo que era un rizo, tiene una parte de la camisa con sangre que le recortó mi padre, y tiene varias cosas, y así pues mucha gente que mi padre recogía para ver cómo podía identificar los familiares y eso. La verdad que hacía una labor. La verdad que desafortunadamente de ese castigo que le pusieron, sí, se ha podido hizo lograr una labor humanitaria muy grande. Dentro de la barbarie que se cometió, pues por lo menos suavizó, si se puede decir así, un poco el sufrimiento de saber dónde estaban los familiares suyos enterrados. ¿Y crees que habrá justicia en un futuro? Lo veo difícil, sinceramente. Lo veo difícil, porque la justicia aquí en España no existe, por lo menos para mí, y lo que veo para mucha gente, desgraciadamente. Con esta barbarie que se cometió, el dictador Franco se ha ido al otro mundo en una cama, y no es justo con los asesinos de su alrededor. Lo mismo, están acampando por sus anchas, o sea que no hay justicia. Espero que alguien sea valiente cuando llegue al gobierno y reconozca y repare tanta injusticia que han tenido.